What's up guys, soy Ismael Pierre y bienvenidos al capítulo número 3. En este capítulo hablaremos sobre la profundidad del campo y el efecto bokeh. Sí, ese desenfoque que se ve bien chévere atrás en las fotos y en los videos. Vamos a hablar sobre este tema, así que comencemos. Para hablar sobre el efecto bokeh tenemos que hablar sobre los lentes de la cámara y sobre una parte que los compone, el diafragma. Los lentes que colocamos en la cámara tienen un dispositivo llamado diafragma, el cual tiene la función de regular la luz que entra en la cámara. El diafragma se abre y se cierra para dejar pasar más o menos luz, funciona muy similar al ojo humano. ¿Y cómo medimos la entrada de luz en el diafragma de la cámara? Para esto usamos dos símbolos, una letra y un número. La letra es la F y los números que todos conocemos. Un número de F pequeña significa que el diafragma está abierto y deja pasar mucha luz. Y en cambio, un número de F grande significa que el diafragma se abre y deja pasar menos luz. Ahora viene lo interesante. Nosotros al abrir el diafragma, por ejemplo, al usar una F2.8, lo que hace es que el diafragma se abre y deja pasar mucha luz. Pero aparte de dejar pasar mucha luz, el otro efecto que tiene sobre nuestra imagen es que la parte de la imagen, exactamente el fondo de la imagen, sale desenfocado. Porque al abrir tanto el diafragma hace que tengamos ese desenfoque atrás. Pero, ¿qué pasa si por lo contrario hacemos algo inverso? Si cogemos en cambio una F11, entonces un diafragma 11. En cambio, si ponemos un diafragma 11 tendremos gran parte de la imagen cerrada. ¿Por qué? Porque cerramos el diafragma, lo que hace que la imagen se enfoque. Podemos ver en la imagen que están viendo a continuación las diferencias de usar un tipo de diafragma u otro. Que el fondo salga enfocado o desenfocado lo denominamos profundidad de campo. Y este es un concepto muy importante que no tienes que olvidar. En la primera imagen de la izquierda puedes observar que hay muy poca profundidad de campo, o sea que el fondo está desenfocado. Y si vemos la imagen de la derecha, vemos que tenemos enfocada casi la imagen en su totalidad. Esto significa que tenemos mucha profundidad de campo. Resumamos los conceptos aprendidos en la clase. Los lentes tienen un mecanismo llamado diafragma, el cual se cierra o se abre. Cuando se abre deja pasar mucha luz y cuando se cierra deja pasar menos luz. Y según la cantidad de luz que entre en nuestro diafragma, tendremos la imagen totalmente enfocada o tendremos el fondo o parte de la imagen desenfocada. Si usamos números bajos, por ejemplo F1.8, tendremos parte de la imagen enfocada y todo el fondo de la imagen estará desenfocado. Si usamos números altos, por ejemplo F22, tendremos gran parte de la imagen enfocada, lo que significa que hay una gran profundidad de campo. ¿Qué tienes que hacer para tener el efecto bokeh, lo que tanto esperabas? Por lo cual entraste a este video. ¿Qué tienes que hacer para tener el efecto bokeh? Ajá, ¿sí? Dilo. Exacto, usar aperturas pequeñas, Fs pequeñas. F3, F2.8, F1.8 o si tienes la posibilidad una F menor. Mientras más pequeña sea la F, va a significar que el diafragma se va a abrir, va a dejar pasar mucha luz y vamos a tener ese desenfoque tan bonito que te gusta en las fotos. Ahora pon mucha atención, te quiero explicar algo. Los lentes que tienen aperturas de 1.8, 2.8 o que tienen una apertura fija, estos lentes son más costosos. ¿Por qué son más costosos? Porque son lentes luminosos y su fabricación es más compleja, por ejemplo, que un lente 1855. Estoy usando ahorita un 1855. Esos lentes son más fáciles de fabricar. Por ejemplo, este es un 1855, es 3.5 a 5.6. Todos estos tipos de lentes, su fabricación es más costosa, lo que hace que también el costo al comprarlo y al venderlo al público suba. Por eso estos lentes son más caros.
Comúnmente son lentes fijos, por ejemplo 35 milímetros se queda en 35 milímetros y más. Si no sabes qué es un lente 35 milímetros o los otros milímetros, tantos milímetros que he dicho, mira el video anterior donde te muestro los tipos de objetivos y en qué medida los medimos. Siguiendo con la clase, cada uno de estos lentes son costosos. Por ejemplo, los zoom, los que tienen zoom, esos lentes no cuestan tanto. ¿Por qué? Porque ellos tienen una focal o un diafragma variable. Entonces, como te dije, si quieres un lente luminoso que te dé un efecto bokeh exquisito, debes invertir más dinero en ello. Esta ha sido la clase donde hablamos sobre la profundidad de campo. Déjame en los comentarios si tienes alguna duda o pregunta sobre esta clase y no olvides dejar tu like en el lugar que estés, suscribirte. Soy Ismael Pierre, peace out, guys.